¿Qué? Sí, tengo un dron. Entonces había el rastro de una persona que se hubiera lanzado. Vaya día. Hola a todos y bienvenidos a Life Number 6. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like, activar el botón de notificaciones y vamos a empezar. Durante los últimos 15 meses de mi vida he estado viajando con la mochila por el mundo. Siempre quise documentar mis viajes y el miedo siempre me cerró las puertas a cumplir mis sueños y a desarrollarme en algo que nunca había hecho, que era coger una cámara y empezar de cero en un área que nunca había tocado. Ahora por fin estoy viviendo las experiencias que siempre quise hacer y he encontrado una rutina cómoda que me permite hacerlo de manera permanente. Nunca os he enseñado cómo planeo los viajes. Eso cambia hoy. Ya sabéis que a mí me fascina el turismo de aventura. Prefiero grabar experiencias como esta a grabar cosas como esta. Lo que acabáis viendo en el producto final suele ser más la aventura que la rutina. Aunque parezca que la vida del viajero todo es experiencia, tras experiencia, la realidad es que mi rutina no es muy diferente a la del resto. Durante mucho tiempo he viajado con la mochila de manera rápida. Llego, me quedo 3 o 4 días haciendo cosas y me marcho de nuevo. Esta manera de viajar es muy estimulante y es perfecta para viajar si es la primera vez que lo haces, ya que te vas probando como viajero o viajera. Empiezas a entender que te gusta hacer más cuando estás de viaje, cuánto gastas de media por día, aprendes a balancear el estar corriendo todo el rato y al no estresarte tanto cuando tienes que hacer y deshacer la maleta todos los días casi. Pero últimamente he sentido la necesidad de hacer parones un poquito más grandes. Básicamente cuando corría tanto mi rutina era igual que la de mucha gente cuando va de vacaciones. Utilizas la mayoría de tu tiempo para aprovechar las experiencias al máximo. Sin embargo, cuando la gente está en casa, lo que echa en falta en general es irse de vacaciones. Y para mí, cuando viajo tanto, lo que echo en falta es tener una casa y tener una rutina. Este año he aprendido que el balance creativo y emocional van de la mano y por eso mi manera de viajar ha cambiado. Ahora suelo elegir una base y la utilizo como punto de equilibrio entre aventuras y hogar. Cuando viajaba por México el mes pasado conocí una pareja de colombianos encantadora con la que compartí una gran parte del viaje. Nos conocimos tanto y nos llevamos tan bien que me invitaron a Colombia. Me abrieron las puertas de su casa y me ofrecieron quedarme una temporada para que pudiese disfrutar de su país teniendo un hogar al que volver. Por lo que básicamente durante este mes y a lo que voy a explorar Colombia, siempre tengo un hogar al que volver con amigos a los que querer y molestar. Este balance es muy importante en mi rutina. Después de un año en el que me he sentido un poquito solo en varias situaciones, he descubierto que viajando así puedo tener lo mejor de ambas partes. Puedo hacer viajes y explorar y hacer rutina como gente local. A mí personalmente no me encanta preparar los viajes. Me encanta la improvisación y la espontaneidad. Y me motiva muchísimo llegar a un sitio y una vez estoy ahí mirar Google por primera vez. ¿Qué quiero grabar? ¿Qué quiero hacer para mí y no llevar la cámara? ¿Y qué dejo al azar? Lo primero que voy a hacer aquí en Bogotá se llama el Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama es una cascada enorme que se encuentra a las afueras de la ciudad y que cuenta con muchas historias dramáticas y paranormales. Lo que hace falta para decidir es el cuándo, el cuánto y el cómo. Buscándose un poquito de rapidez, porque el transporte público no es muy caro, pero que hay varios transbordos y yo no conozco mucho lo que es peligroso y lo que no en esta zona. Cargando todo el equipo de grabación que yo tengo me da un poco de pánico meterme en zonas sin saber si es peligroso o no. Lo que Daniela me ha dicho y lo que estoy leyendo aquí es que tenemos que pasar con el transporte público por Soacha y no es la mejor zona para llevar cámaras y cositas a la vista. Colombia tiene taxi, tiene Uber, tiene Didi, tiene Bit y de aquí a Tequendama estoy viendo que dependiendo del momento del día te cuesta entre 50.000 pesos colombianos y 100.000, que por ahí son 20 y algo dólares en el peor de los casos. La vuelta es mucho más fácil. Se supone que hay buses directos desde la salida del Salto hasta la terminal de autobuses en Bogotá. La entrada al museo allí cuesta 10.000 pesos colombianos. Y pongamos que me gasto 20-30 en comer y en alguna cosa, digamos que el plan entero va a ser aproximadamente 30 y algo, 40 dólares. ¿Puede ser más barato? Sí, pero prefiero no arriesgar. ¿Cuándo? Como saco aproximadamente un vídeo por semana, muchas veces no tengo elección. Por lo que tengo que elegir básicamente cuánto es mejor, mañana, pasado o detrás máximo. Todos los días va a hacer el mismo clima, por lo que cuanto antes mejor, vamos mañana. ¿Cómo? Dinero en mano, preparar el equipo, informarlo un poquito para ver qué contar mañana en el vídeo y vamos. Bienvenidos al Salto de Tequendama. Acabo de llegar al Salto del Tequendama y mi querido conductor de Uber que nunca había venido aprovecha también y hace turismo y ve la zona. ¿Qué te parece? No, excelente. No huele, ¿no? No. Yo, para lo que pensaba que iba a oler aquí. Decían que olía
fuerte, pero acá no. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? En el pasado esto se conocía como el Castillo de Bochilla. Esta casa solía ser una estación de tren y la gente venía para ver las cascadas. Después surgió la necesidad de hacer un hospedaje y el presidente de la República en su momento, el general Pedro Nel Ospina, decidió abrir las puertas y convertirlo en un hotel. En el estado vendieron las estaciones de trenes a particulares y en el 1940 se inauguró el embalse de Muña y la hidroeléctrica El Charquito. El represamiento de las aguas y el aumento de población en Bogotá hizo que el agua se contaminase muchísimo, irreversiblemente. A partir de ese momento mucha gente decidió quitarse la vida en las cascadas porque era una muerte segura. No solo por la caída, sino porque una vez sí sobrevivías, las aguas estaban tan contaminadas que era una muerte segura. Se dice que a partir de las 5 de la tarde hay muchas actividades paranormales en este sector, especialmente por las cascadas y por los alrededores. Dicen que se escuchan muchos gritos y se ven sombras por los alrededores. La gente local de aquí me han estado contando decenas de historias. Es muy raro porque dicen que muchas de ellas no venían con intención de suicidarse, pero que simplemente sentían la llamada de algo que los incitaba a saltar. Otra gente que ha muerto por accidentes, de asomarse y caerse, y otra gente que simplemente al estar asomado a la roca sentían mareos muy fuertes y se caían. ¿Qué? Sí, tengo un dron. Sí. Bueno, he venido a hacer el vídeo aquí y me han pedido si podía ir a chequear, de hecho, una persona que saltó ayer. Y no voy a subir el vídeo, obviamente, porque es privado, se lo he enviado a los bomberos. Pero aquí tenemos a este caballero, que es el que me lo ha pedido. Mi nombre es Pepe Bernal. Es que nosotros trabajamos acá en el puestico donde vendemos mazorcas y arepas. Entonces había el rastro de una persona que se hubiera lanzado. Entonces le pedimos el favor aquí al señor que viene de España. Entonces traía un dron y le dijimos que nos hiciera el favor y nos dejara, que hay mucha familia que vienen a preguntar y eso. Y entonces uno ya pues está más asesorado. ¿Pero pasa mucho? Sí, eso pasa mucho. Hace un ratico que no vienen casi, pero eso es diario. O sea, lo difícil también tiene que ser vivir aquí y tener a gente que se coma en tu mesa, o sea, que coma en tu mesa, ¿no? Y que vaya a saltarse después, ¿sabes? Sí. Aquí en este puestico han venido varios, mi señora es la aquí, porque ella sí lleva muchísimo tiempo trabajando aquí, ella lleva casi los 40 años trabajando aquí. Y ella sí ha visto y ha hablado con ellos y todo, y ella les da consejos. Aquí ella ha salvado más de uno. Y pelados, muchachos, y ya sin problemas. Usted sabe que los problemas lo tienen hasta... Y aquí ya ha salvado muchísimo, ella, mi señora, ha salvado mucha gente. Como también cuando vienen ya muy desesperados, ya eso es de una, eso no... Muchas gracias por contarme, tío. No, señor, muy amable. Vaya día. Bueno, la experiencia no ha sido la mejor de todas, pero me alegra haber podido ayudar. Lo repito una vez más, si alguien sufre de depresión o ansiedad o de alguna condición que le impide seguir con su día a día de manera estable, no dudéis en hablar, tanto a mí o a cualquier otra persona. Todo el mundo merece que lo escuchen y si os acercáis a mí os recibiré con todo el amor del mundo. Es una verdadera lástima lo que pasa en el Salto de Tequendama, pero como nota positiva la cosa va mejor. Ya no hay tantos casos de suicidio como había antes, lo cual es algo que celebrar. El Uber de ida me costó 55.000 pesos colombianos, la vuelta en total me costó 35.000, el museo estaba cerrado por lo que no pude ir y la comida y 2 o 3 cafés que tomé allí me costó aproximadamente 10.000 pesos colombianos. Todo el plan me costó 100.000 pesos colombianos, que es el equivalente a 23 dólares. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, dadle a like al vídeo, activar el botón de notificaciones y nos vemos en la siguiente aventura.